Circuitos en serie LR. Se aplica una fuerza electromotriz de 30 voltios a un circuito en serie LR con 0.1 Henry de inductancia y 50 ohms de resistencia. Determine la corriente I de T si de 0 es igual a 0. Determine la corriente conforme T tiende a infinito. Recordemos cómo es un circuito en serie LR. En un circuito en serie LR tenemos un inductor y asociado con este una constante L denominada inductancia. Tenemos un resistor que tiene asociada una constante R llamada resistencia. Al circuito se le aplica un voltaje E. L es entonces la inductancia, R la resistencia, T el tiempo, que de T el voltaje aplicado en el tiempo T, y de T es la corriente en el tiempo T. El voltaje E se mide en voltios, la inductancia L en henrys, la resistencia R en ohms, la corriente I de T se mide en amperes. La caída de voltaje en el inductor es igual a la inductancia por la derivada de la corriente respecto al tiempo. Y la caída de voltaje en el resistor es igual a la resistencia por la corriente I. La segunda ley de Kirchhoff afirma que la caída de voltaje en el inductor más la caída de voltaje en el resistor es igual al voltaje aplicado E. Regresemos entonces a nuestro problema. El voltaje es V igual a 30 voltios. La inductancia es L igual a 0.1 henrys. La resistencia es igual a 50 ohms. Y la condición inicial sobre la corriente es que I de 0 es igual a 0. La segunda ley de Kirchhoff nos dice que L por dI de T más R por I es igual a B. Es decir, 0.1 por dI de T más 50 por I es igual a 30. Esta es una ecuación diferencial lineal de primer orden. Vamos a llevarla a lo que se denomina la forma estándar, dividiendo en ambos lados entre el coeficiente de la derivada, que en este caso es 0.1. Se cancela el 0.1, tenemos dI de T más 50 dividido 0.1 da 500, igual a 30 dividido 0.1 que da 300. Tenemos esta ecuación en lo que se denomina la forma estándar. Recordemos cómo se soluciona este tipo de ecuaciones. Solución de una ecuación diferencial lineal de primer orden. En primer lugar, se lleva la ecuación a lo que se denomina la forma estándar, es decir, con la derivada y' con coeficiente 1. En segundo lugar, se identifica la función p de x que acompaña a la función y se identifica la función que está después del igual, f de x, que solo depende de la variable independiente x. En tercer lugar, se encuentra una función u que se llama factor integrante, que es e elevado a la integral de p de x, donde e es el número de Euler, que es aproximadamente 2.72. Finalmente, la solución de la ecuación diferencial es la función y igual a la integral de u por f, más una constante arbitraria c, sobre el factor integrante u. Regresemos a nuestro problema. Aquí ya tenemos la ecuación en la forma estándar porque el coeficiente de la derivada es 1. Entonces, identifiquemos quién es la función. En este caso p de t, porque la variable independiente es t, que es la función que acompaña a i, y está haciendo en este problema el papel de y. 500 entonces. La función f de t es constante, es 300. Calculemos el factor integrante u, que es igual a e a la integral de p de t, que es igual a e a la integral de 500
de t es igual a e, el 500 es una constante, puede salir de esa integral y queda la integral del diferencial de t. E a la 500, la integral del diferencial de t es la variable de integración, que es t. Esa es la función u. Ahora calculemos la integral de u por f de t. F es constante, es 300. Y u es la función que acabamos de calcular, que es e a la 500t. Esa constante 300 puede salir de la integral. Tenemos la integral de una función exponencial. Vamos a ver cómo se calcula la integral de este tipo de funciones. La integral de una función e a la at, donde a es una constante, es igual a la misma función e a la at dividido la constante a, más una constante arbitraria. Por ejemplo, la integral de e a la 2t. En este caso la constante a es 2, entonces nos queda e a la 2t dividido 2 más una constante arbitraria c. Aquí la constante a es 500, entonces la integral da e a la 500t sobre 500. Enseguida colocamos la constante arbitraria. Cancelamos acá estos dos ceros y nos queda 3 quintos e a la 500t. La solución de la ecuación diferencial es entonces la función i de t igual a la integral de u por f de t más c dividido u. La integral de u por f es la que acabamos de calcular y da 3 quintos de e a la 500t. Tenemos entonces 3 quintos e a la 500t más c dividido u, que es e a la 500, lo habíamos calculado previamente, e a la 500t. Podemos realizar aquí la división. 3 quintos e a la 500t dividido e a la 500t, se cancela el e a la 500t y queda 3 quintos más c dividido e a la 500t. Podemos ese e a la 500t que está en el denominador, subirlo al numerador a multiplicar a c y con exponente negativo, es decir, como e a la menos 500t. Esta es entonces la corriente I de t en cualquier instante t. Ahora encontremos el valor de la constante c. Para eso vamos a usar la condición inicial, que en el tiempo cero la corriente era cero. Pero ¿qué es I de cero? Es cambiar en la función I el tiempo por cero. Es decir, I de cero es 3 quintos más c e a la menos 500 por cero. Y I de cero es igual a cero. Tenemos 3 quintos más c e a la 0, porque menos 500 por 0 da 0, igual a 0. E a la 0 es 1, entonces esto da 3 quintos más c igual a 0. Pasando el 3 quintos al lado derecho del igual a restar, queda que c es menos 3 quintos. Por tanto, la fórmula de la corriente es I de t igual a 3 quintos más la constante c que nos dio menos 3 quintos por e a la menos 500t. Si sacamos factor común 3 quintos, esto nos da 3 quintos que multiplica a 1 menos e a la menos 500t. Calculemos ahora el límite cuando t tiende a infinito de la corriente. El límite cuando t tiende a infinito de I de t es igual entonces al límite cuando t tiende a infinito de 3 quintos por 1 menos e a la menos 500t. La constante de 3 quintos puede salir del límite, queda 3 quintos, límite cuando t tiende a infinito de 1 menos,
Esta exponencial con exponente negativo la podemos escribir como 1 sobre e a la 500t con exponente positivo, pero ya en el denominador. Por tanto, esto nos va a dar 3 quintos. Ahora, si t tiende a infinito, la constante 1, el límite de una constante da la misma constante, menos, si t tiende a infinito, 1 sobre e a la 500t nos va a dar 0. ¿Por qué? Porque si t tiende a infinito, 500t es muy grande, tiende a infinito. Por tanto, e a la 500t es muy grande, tiende a infinito. Tenemos entonces 1 dividido a algo que es cada vez más grande. Y recordando que si uno tiene 1 dividido a algo que es cada vez más grande, el resultado nos da cada vez más pequeño. Entonces, 1 dividido a algo que es muy grande, que tiende a infinito, eso nos va a dar 0, tiende a 0. El resultado, por tanto, es 3 quintos. Si el tiempo tiende a infinito, la corriente I de t tiende a 3 quintos.